Buenas tardes, esta es la clase ya número 3 de los cursos de complemento de la parte de álgebra, del curso total de nivelación por parte de la Universidad Federico Santa María, sede Viña del Mar, en el cual contempla, por lo menos por la parte del Departamento de Ciencias y Área Matemática, dos partes. La parte de aritmética, que ya la vimos los primeros 6 talleres, y ahora estaríamos de lleno en lo que es la parte de la álgebra. Por eso el taller número 3 de álgebra, pero se podría considerar fácilmente el taller número 9 de la parte completo de la parte matemática, tanto álgebra como aritmética. Entonces ya entendemos más o menos qué es lo que es la aritmética, que al fin y al cabo son las reglas del juego que se pueden utilizar dentro de los ingredientes, por decirlo de alguna manera, de la matemática, los números, cómo estos trabajan entre sí con ciertas propiedades y también qué es lo que los clasifica entre ellos. Ya entendíamos ahí los conjuntos numéricos, cómo poder resolver ciertas relaciones que hubieran, tanto como suma, multiplicación o divisiones. Y después pasamos a lo que era el álgebra, que hasta ahora lo que entendemos que es simplemente la simplificación de la información que obtenemos. Entonces son dos partes, uno es la obtención de la información y después pasarlo a una expresión que denominamos expresión algebraica. Entonces, en este taller, lo que vamos a considerar es como volver a repasar y entender esto de qué tan importante es la captación de información. Y para eso vemos este tipo como de preguntas como de dos columnas, en la cual tenemos que relacionar tanto un término con su respuesta, un ejemplo, pero todo aplicado a la obtención de información. Para eso podrían considerar el primer ejemplo que yo voy a desarrollar, pero después les voy a dar 1 minuto, 2 minutos para que ustedes empiecen a desarrollar por su cuenta, para darle un poco de tiempo y después nuevamente yo empiezo a desarrollar para que así ustedes puedan comparar ciertos resultados. Como ejemplo podríamos hacer perfectamente el 1, que nos dice lo siguiente, y esto es lo importante que uno tiene que destacar y comprender del álgebra, que hay que ser tranquilo y sumamente ordenado en la obtención de la información, ¿ya? Para no tener ningún tipo de problema. Como ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Consideremos que acá tenemos el doble de un número, acá dice escribo, el doble de un número, y a ese doble de este número le vamos a sumar fácilmente el más 4, el término 4. Entonces, tenemos que transcribir lo que dice acá. El doble de un número. El número no lo conocemos, lo vamos a describir como X, es una variable, una incógnita. Y a este doble del número le vamos a sumar 4. Entonces, el resultado algebraico sería 2x más 4. Buscamos en las alternativas y vamos a encontrar que se encuentra acá. Entonces, esta va a ser la opción del 2x más 4. Ahora les voy a dar yo el tiempo, a lo más 2 minutos, con mucho 3, en el cual ustedes puedan trabajar, anotar ahí en su cuaderno, en su hoja, cuáles son las posibles combinaciones para que puedan comparar con lo que después voy a hacer yo a continuación. Desde ahora les doy el tiempo. Entonces, podríamos ya empezar con el segundo problema, en el cual describe lo siguiente. Nos dice, el doble de la suma,
¿Pero de qué suma? ¿No? Aquí no está hablando el doble de un elemento como en el caso anterior, sino que el doble de una suma. Y esa suma va a ser el número más 4. Entonces tenemos este número que le vamos a sumar 4 y a esa suma le vamos a calcular el doble. Entonces, en este ejemplo es sumamente importante que se den cuenta que la interpretación que uno puede dar basta con que eliminemos esta palabra y nos quedaría simplemente el de arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con leer e interpretar bien, porque eso totalmente cambia el resultado. Ya no sería el 2x más 4, sino que ahora sería el doble de la suma de x más 4. Entonces hay que tener sumamente cuidado en ese aspecto y en esa forma. También podríamos considerar el siguiente ejemplo, que ahora vamos a calcular la tercera parte, y vamos después de tener lo que significa la parte, del cuadrado de un número. Entonces tenemos un número al cual le tenemos que calcular el cuadrado y a este número calcular la tercera parte, que sería dividido en 3. ¿Qué significa eso? Imaginemos que el número lo representamos con un círculo, como una torta, como un todo. Y nosotros queremos calcular la tercera parte. Entendemos que en partes que vamos a tener que partir en más de algún pedazo este objeto. Pero, como lo dice la tercera parte, simplemente en 3 partes iguales. Por eso es tan importante esta palabra parte, porque lo está asegurando que al objeto tenemos que dividirlo en 3 y solamente obtener una parte. Una de las 3 partes que hay, la tercera parte. Por eso hay que dividir esa información en 3. Tendríamos que buscar y lo encontraríamos en esta parte que está acá. Y ya con eso podríamos obtener el tercer ejemplo. Ahora, el cuarto es sumamente más fácil en comparación a los 3 primeros, pero simplemente es un número al cual se le va a restar 7. Un número X que vamos a restar 7. Pero cuando lo buscamos no encontramos ninguno que sea idéntico, el X menos 7. Pero sí encontramos el A menos 7. Y eso lo está recalcando de cierta manera que al ser una variable, nosotros somos libres de usar la letra que queremos, tanto A como X, como Y, P, M, L, el que nosotros quisiéramos. Lo importante es interpretar qué significa, que es una variable que no conocemos y le restamos 7. Por lo tanto, este va a ser la solución del número 4. Hasta ahora vamos todo bien. Recuerden que si tienen cualquier duda pueden preguntar en cualquier momento, tal como escribir o también decir, para que no se les olvide la duda. También recuerden que estas clases son grabadas y las pueden ver ustedes cuando estimen conveniente dentro del canal. También les pueden escribir los comentarios y trataré de responder lo antes posible. Entiéndase que igual se me avisa, eso es lo genial de YouTube, que cualquier comentario y se puede responder. Sigamos. La pregunta número 5 dice lo siguiente. La mitad de un número, y esta pregunta hay que tener sumamente cuidado porque tiene una doble interpretación y depende mucho de cómo usted haga la lectura. De la siguiente forma. La primera parte dice la mitad de un número menos 3, elevada al cuadrado. Entonces podríamos interpretar como la mitad de un número menos 3 y todo eso elevada al cuadrado. Pero también se puede interpretar de la siguiente forma. La mitad de un número menos 3 elevada al cuadrado. Que cambia totalmente porque ahora es la mitad, pero de un número menos 3. Y todo eso al cuadrado. Entonces aquí hay un problema, porque hay un problema de interpretación. Y ese problema se origina porque falta información o lo redujeron tanto que falta una coma o algún sinónimo, así como la mitad de la diferencia entre un número y 3, o ahí uno podría entender, o si era suma, la mitad de la suma de un número más 3, y ahí inmediatamente entendíamos, o la mitad de un número menos 3. Entonces, aquí entramos en la ambigüedad.
realmente entender cuál de los dos casos es. En este caso tendríamos que comparar y los tendríamos que dar cuenta que no existe el del el X medios, sino que está solamente esta opción que está acá. Entonces aquí alguien me diría, pero ¿y qué pasa si esta pregunta hubiera entrado en una prueba sin alternativas? ¿Cuál de las dos opciones realmente yo hubiera escrito? ¿Me la van a tomar mala? ¿Me la van a tomar buena? Cuando uno tiene esa ambigüedad, la desarrolla de las dos formas y llama al docente en la prueba y el docente tiene que decirle, y uno le dice, mire, uno puede interpretar o esta o esta. El docente lo más probable diga, no se preocupe, escriba las dos, porque ahí vamos a entender su interpretación. O fácilmente le va a decir dónde está el error y a todos los compañeros también les va a decir el error. Puede pasar, en este caso es simplemente una coma, pero uno puede también considerar eso. También es un problema porque después lo vamos a ver, acuérdense bien, que después hay uno más que comete el mismo error, pero considera algo contrario. Porque fíjense bien, estamos considerando la mitad de un número menos 3. Estamos primero considerando la primera palabra que va por acá. La mitad de un número menos 3. ¿Ya? Ah, no, disculpen. Estábamos considerando, disculpen que me perdí. La mitad de un número menos 3. Entonces, separa primero la palabra la mitad y después el otro como un todo. Vamos a pasar al 6, que es el cubo, pero ahora sí agregaron esta diferencia de la suma. O podríamos juntarlo también. El cubo de una suma. ¿Y de qué suma? De un número más 6. Ahí no hay ambigüedad, porque lo está diciendo que hay un cubo, pero ese cubo va a ser de la suma de x más 6. Y ahí uno podría encontrar la solución que está arriba, es el primero. Recuerden que no tiene el x, sino ahora puede ser una también. Entonces uno ahí podría describir ese caso. Pero ahora en el siguiente, fíjense en este detalle, en el 7. Dice, y voy a usar los mismos colores que el 5. El triple de un número más su cuarta parte. Estamos en cierta manera comparándolo igual que el 5, porque no hay coma. Recuerden que la coma la pusimos ahí nosotros. Entonces se podría interpretar de la misma forma que el 5, el triple, pero ¿de qué cosa? De un número más su cuarta parte. Ah, y la cuarta parte se escribe igual que hablamos de las partes, como el número partido en 4. Pero no está esa opción. Entonces, este problema no puede verse de esa forma, pero si siguiéramos la misma lógica tendría que comportarse igual que el 5. Y ahí uno se da cuenta que hay errores, que realmente hay errores. Y que esto lo tienen que leer como el triple de un número más su cuarta parte. Ahí ya uno podría encontrar la relación que sería el de acá. Eso es un error. No se puede justificar y no hay que buscarle la quinta pata al gato. Basta con que hubiera una coma y se arreglaba todo. Y faltaba ese detalle. También podríamos agregarlo con otra forma, con conectores como si, el, la, para, suma, como el caso del número 6, que se agregó la palabra de la suma. Y con esa palabra de la suma ahorra todos los problemas. El octavo dice, el número 11 menos el triple de un número. Entonces al número 11 le vamos a restar el triple de un número. Y lo encontramos acá. El 9, la diferencia, aquí estamos recalcando que primero tenemos que hacer la diferencia de qué cosa, entre el doble de un número y el número 8. Entonces vamos a hacer la diferencia entre el doble de un número y el número 8. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Elevar al cubo. Y sería el caso número 9, pero en vez de un X se estaría ocupando el Y. Recordando que son variables.
Entonces fíjense que todos estos problemas son de interpretación. Es la forma en que nosotros leemos, es la forma en que obtenemos la información y la convertimos en expresiones algebraicas. Por eso es sumamente importante también, además de saber multiplicar, sumar, restar y dividir, empaparse en cierta manera de las matemáticas, leerse cosas relacionadas con matemáticas, algún libro, ver películas, para tener esta bagaje, por decirlo así de una forma, bagaje o la cultura de la matemática. Empezar a leer y comprender de cierta manera. Y mejorar en ese aspecto, que es lo más importante al fin y al cabo, la captación de información. Un número, después el siguiente, un número más el doble de su consecutivo. Entonces, tenemos un número que le vamos a sumar más el doble de su consecutivo. Entonces, el número no lo conocemos, es X. Y vamos a sumar el doble de su consecutivo. Si este número es X, el consecutivo sería X más 1. Pero aquí uno igual podría ser ambiguo, decir, ya, y si el X fuese, si fuese un 1, el consecutivo es 2, pero es porque están mentalizándose todo como entero, están todavía en el mundo de los enteros. Pero ¿y qué pasa si es 2,1? ¿Cuál es el consecutivo de 2,1? 2,2, 2,11. Entonces ahí está la ambigüedad, pero siempre uno tiene que pensar lo más simple, y por eso nuestro cerebro funciona así, considerando que estos son enteros. Ni siquiera los dijeron en la parte de arriba, pero uno los considera de esa forma, se lo imagina de esa forma. Entonces el consecutivo es simplemente el X más 1. ¿Se podría dejar así? Sí. ¿Se podría multiplicar y factorizar? También. Pero está la alternativa ahí. Como siguiente opción podríamos hacer el 11, que nos dice simplemente el cubo de qué cosa? Del doble de un número menos 8. Entonces lo que habría que desarrollar, y aquí de nuevo la doble interpretación, podríamos hacer perfectamente el cubo del doble de un número menos 8, o también hacer el cubo del doble de un número menos 8, porque no hay coma, ese es el problema. Entonces, el cubo del doble de un número menos 8. Están esas dos opciones. Y las dos opciones están, aquí viene el problema, porque están acá y también está acá. ¿Cuál de las dos? Y nos damos cuenta que una de las opciones ya está ocupada por el 9, pero el 9 no tenía ambigüedad. Realmente era esa opción, porque marcaba la palabra la diferencia. Entonces realmente este era el 9 y el otro es simplemente la opción 11. Entonces, ¿qué es lo que le falta acá? Es la coma. Es el cubo del doble de un número menos 8. Y por último, la suma de dos números consecutivos. Vamos a sumar, en cierta manera, dos números. Digan uno, cualquiera va a ser un X, cualquier variable, y el siguiente va a ser X más 1. Porque es consecutivo. Y la única opción que tenemos va a ser ese con A. En vez de X va a ser A. Y ahí tendríamos ya las soluciones completas. Entonces en esta parte por lo menos uno entiende y tiene que recalcar que en cierta medida uno tiene que ser lo más ordenado posible para poder leer. Tender a mejorar nuestra comprensión lectora. ¿Ya? Para de esa forma poder no tener problemas dentro de la matemática, que al fin y al cabo es la base de la ingeniería. Que después dice, me equivoqué y se cae un puente por no leer bien. Los siguientes problemas aumentan un poco la dificultad porque ya no tenemos esta comparación. Vamos a agregar una hoja. Y porque hay desarrollo que hay que desarrollar. Entonces dice, expresa algebraicamente, eso significa escriba la expresión algebraica, la ecuación, lo que habíamos dicho, o cierta información. ¿De qué cosa? Del perímetro de una forma cuadrada. Entonces ni siquiera sigo leyendo, inmediatamente yo traspaso la información. Tengo una forma cuadrada, yo recuerdo que tiene tanto la base como la altura igual, y puedo conocer el perímetro. ¿Qué me dicen? Hasta ahí yo anoté perímetro. Entonces va a ser el recorrido. ¿Cuánto me cuesta en longitud formar esa figura? 4 veces el A. Y ahí yo tengo el perímetro. El perímetro
de un sitio de forma cuadrada. Y se dice, si su medida es de esta forma por metros por cada lado. Ahí me están diciendo cuánto mide cada lado. Me están diciendo que la es simplemente x dividido en 3 menos 8. ¿Es menos o más? Uno verifica y se da cuenta que es más 8. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces el perímetro es simplemente el 4 y reemplazo. X más 3, X dividido en 3 más 8. Y ahí está el perímetro. ¿Qué es lo que me estaban preguntando? ¿Ven? Si uno lee tranquilamente y comprende, no tendría ningún tipo de problema para poder resolver estos tipos de problemas. El siguiente caso que se puede desarrollar es expresa algebraicamente el área de una puerta. Entonces, dibujen una puerta. Ahí está la puerta. Esto es fea. Y alguien me va a decir, pero la puerta y si es cuadrada, no hay problema. Porque dice de forma rectangular. ¿Ven? Mientras más información omitimos toda la quinta pata del gato. Entonces, este rectángulo tiene tanto altura por base y sabemos que el área en este caso es la área por la base. La altura por la base. Y nos preguntan eso, calcular el área. ¿De qué cosa? Tenemos el alto y el ancho. El alto es 2x más 10 y el otro es 2x menos 4. Entonces el A, que es el alto, es 2x más 10 y el otro que es más bajo, por el valor le estamos restando. Ahí está. Por lo tanto, el área va a ser simplemente, ahí ponemos el área, va a ser el A, que es 2x más 10 y el B va a ser 2x menos 4. Y ahí obtendríamos ya definitivamente el resultado del valor del área. ¿Podríamos multiplicar? Sí, se podría hacer, pero ya está factorizado, ya está en paréntesis, está totalmente ordenado. Cumple con la idea del álgebra. El siguiente dice, expresa algebraicamente nuevamente el área de un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que dibujar este triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Se llaman así porque tiene un ángulo de 90. ¿Cuál es la idea? Es que, si no lo sabían, dos triángulos rectángulos que sean iguales, con el mismo área y la misma forma, pero en sentido opuesto, me forman un rectángulo. Perfecto. Es como que un rectángulo lo parten por la mitad de la diagonal. Entonces nosotros sabemos calcular el área de un rectángulo, que es A por B. Pero en el rectángulo solamente necesitamos una parte. Y por eso se divide por 2. ¿Ya? El triángulo rectángulo tiene ciertas propiedades, entre muchos, el teorema de Pitágoras, la suma de los catetos, el ángulo. Se podría, ahí alguien está preguntando, ¿se podría multiplicar el paréntesis en cada lado, altura base? Sí, es lo que estamos acá, dije, que si podríamos multiplicar este por este, no hay ningún problema, se puede multiplicar. Sería 2 por 2, 4, el x por x, después me daría el menos 8x, el más 20x, menos 40. Y lo podría juntar. No habría ningún problema dependiendo de la respuesta, qué es lo que lo están pidiendo. Dependiendo mucho. Si lo dicen, déjenla en forma algebraica. Ya está ordenada, pero uno puede preguntar si lo quiere así o la quiere de esta forma por término. Separando realmente la forma. Aquí el detalle que sí, por lo que hemos hablado, esto realmente es la expresión algebraica, porque están totalmente separados los términos, y lo otro es simplemente que está factorizado, ¿ya? Aquí también se podría multiplicar los términos, no habría ningún problema, pero esa es la acotación. Uno siempre te preguntar el para qué es lo que voy a hacer con esto después. Pero como solamente decía expresión algebraica, lo más recomendable es que tengan hasta este punto, ya que ahí están totalmente terminados los que son x cuadrados, los que son x y los que son números. ¿Ya? Siguiendo después de esa duda, con el triángulo entonces tenemos el área, pero entre una de las propiedades que tiene este triángulo es que los lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos.
No podemos saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, si es que se recuerdan de eso, porque depende del ángulo. Si es el ángulo de acá o el de ahí, el que va a definir si es opuesto. Si pongo este de acá, este lado va a ser el opuesto, porque está opuesto. Pero si pongo el ángulo acá, este se define como opuesto. Como no tengo más ángulos, son catetos simplemente. ¿Y por qué hablo de eso? Porque acá se nombra. Dice, ahora que tenemos el área, tenemos los catetos y hay que calcular el área. El x más 10 y el x más 6. Entonces, nos están diciendo que el A puede ser el x más 10 y el B puede ser el x más 6. Y habría que hacer exactamente lo mismo. El área por A, x más 10, por B, x más 6, y todo eso dividido en 2. Y aquí nuevamente la pregunta es muy bien, como preguntó, ¿y ahora qué haría? Habría que multiplicar cruzado, simplemente. Este término con ese término, y así sucesivamente. Me quedaría un x cuadrado más 6x más 10x más 60, y después dividir a cada uno por 2 y sumar los términos que puedo sumar, juntar. ¿Ya? Después dice, expresa algebraicamente nuevamente el área de una pared, un rectángulo, en las cuales me dicen que el ancho mide x más 2 y el otro mide x más 7. Entonces el área va a ser nuevamente x más 2 por x más 7. Y habría que multiplicar término por término. Entonces, como ya lo hemos hecho en la parte de aritmética, no habría ningún problema en resolver esa multiplicación de términos. Solamente recordando también, igual que el taller anterior de álgebra de ayer, que hay que ser ordenado y ordenar los términos que son semejantes. Y el último que se podría desarrollar y que uno aquí tiene que tener el cuidado es el siguiente. Lo ponen ahí como desafío en negrita, que es como en rojo, peligro, que este va a costar un poco más si es que no han practicado, y también los invita a que refuercen otros contenidos que puede ser que los vean después. Dice que está la muralla, la típica muralla que ya hemos hecho, pero nos dice que el área, los da el área, nos dice el área es x cuadrado 12x más 32. Y nos pregunta cuáles son las dimensiones, cuánto es el largo y el alto. Entonces, no pueden ser iguales, así una variable, porque son distintos, un rectángulo. Entonces, uno va a ser x más algo y el otro x más b. Pero no sabemos. Lo único que sabemos es que el área va a ser x más a por x más b. No sabemos los valores de a y b. Podríamos multiplicar cruzado. ¿Qué significa cruzado? S con S y este con S. Y después S con S y S con S. Y tendríamos ese término. Pero ese término yo lo podría ordenar como x cuadrado, factor común del x, a más b. Con mutatividad cambié el orden, más a por b. Y fíjense, tengo 32 a b, tengo 12 a más b. Y es una regla general de estas partes, que la función cuadrática, que después vamos a hablar, el último término es la multiplicación de esta incógnita, raíces que se llama. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado los de 32, pero sumado los de 12. El más cercano a 32 del 2, así buscándolo como pares, podría ser el 6 por 6. No va a dar 32, pero por lo menos de la suma que es 12. Entonces, a este le vamos a restar, porque no es la solución, 5. Ya este elemento lo vamos a subir, lo vamos a poner con colores. Al que vamos a restarlo en rojo, y al que vamos a subir, para que la suma siga siendo 12. Por eso lo hago. 6 más 6 es 12, 5 más 7 es 12. Pero 5 por 7 no me da 32. Sigo bajando, 4, y este lo subo. 4 más 8 es 12, 4 más 8 es 12, y 4 por 8 es 32. Y ahí está la solución entonces. Que el A va a ser, da lo mismo el orden, puede ser 4 y el B 8.
Y esa, si yo multiplico, me da exactamente lo que habían dicho. Entonces, ese es el lado y ese es el ancho. Entonces, aquí la dificultad que tiene ahora este elemento es que simplemente hicimos como lo inverso. En vez de calcular el área, teníamos el área y había que tirarse hacia atrás. Entonces, aquí demuestra un poco la complejidad. ¿Ya? Ahora bien, con esto ya la guía está completada. Recuerden que la guía siempre tiene ejercicios resueltos, los cuales ustedes deben reforzar en cierta manera. ¿Reforzar qué cosa? Estas multiplicaciones de los paréntesis que recién estábamos hablando y minimizarlos para que aparezcan los términos por separado. Entonces simplemente practicar multiplicaciones infinitas veces para que ustedes puedan mejorar en cierto aspecto esta parte. Y después eso no, en la otra guía viene la parte de lectura. ¿Ya? Entonces con esto lo podríamos dejar hasta acá. Recuerden que todo esto ha sido grabado y después nuevamente se sube en el canal y lo estaríamos viendo un rato más para poder terminar por lo menos lo que es de esta semana y ahora vendría después la lectura. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe.